Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a mirar un momento muy particular, muy convulso para Bitcoin. Mediados de agosto de 2025. La escena era, bueno, imaginen, justo después de tocar un nuevo máximo histórico, ¡pum!, el mercado se desploma. Mucha incertidumbre en el aire. Exactamente. Es como dices, una postal casi desde el ojo de la tormenta financiera. Y para reconstruir esa imagen, nos vamos a apoyar en dos análisis, muy específicos del canal de YouTube de Jesús Navarrete. Son del 21 y 25 de agosto de 2025. Instantáneas, ¿no? De esos días tan frenéticos. Perfecto. Nuestra misión entonces es desempaquetar esos análisis. Queremos sacar las señales técnicas clave, entender cómo reaccionó el mercado, ver qué peso tuvieron las noticias, las operaciones grandes y, bueno, descifrar las estrategias de trading que se estaban manejando. La idea es pintar esa postal lo más vívida posible de cómo estaba el ánimo, el sentimiento del mercado, justo en ese instante. ¿Listos? Vamos allá. Empecemos con esa primera toma, la del 21 de agosto. Hay que recordar el contexto, ¿no? Justo antes, cerquita del 14 de agosto, Bitcoin había rozado ese máximo histórico espectacular, casi $124,531. Había euforia, mucha euforia. Sí, pero como pasa a menudo, ¿no? La euforia a veces no deja ver bien. Y el análisis de Navarrete ya marcaba algunas señales de cansancio, ¿verdad? Pequeñas grietas. Así es. Fíjate que Navarrete destacaba, por ejemplo, cómo el precio se había pegado casi con desesperación a la banda de Bollinger Superior. Eso suele ser una señal de alerta, ¿eh? Indica volatilidad extrema y muchas veces precede a un giro. Y también mencionaba patrones en las velas japonesas que ya sugerían, bueno, la posibilidad de una corrección. Señales tempranas, como dices. Y entonces llega el 14 de agosto. El análisis lo llama casi, bueno, de forma dramática, el error histórico. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que desató esa caída? Fue una caída muy brusca, violenta, diría yo. El análisis la atribuye a una combinación casi de libro, ¿no? De factores negativos que golpearon al mismo tiempo. Por un lado, el ruido de las noticias. Unas declaraciones parece que atribuidas al secretario del Tesoro de Estados Unidos, diciendo que el gobierno no pensaba comprar Bitcoin. El clásico catalizador, ¿no? Noticias en un mercado que ya está nervioso. Eso genera dudas, claro, pero hubo algo más. Sí, y algo pesado. Una operación gigante. Se habló de una venta y luego una recompra de Bitcoin por unos $800 millones. Un movimiento de esos que llaman de ballena, ¿no? De esos jugadores grandes que mueven el mercado. Vale, entonces tenemos la noticia por un lado y el movimiento de capital masivo por el otro. Una mezcla potente. ¿Y cómo quedó el gráfico? O sea, la estructura técnica del mercado después de esa sacudida. Pues bastante tocado. Se perdieron soportes importantes, como la zona de los $108,821. Pero el golpe más fuerte, según el análisis del día 21, fue que se perforó la EMA 200 en gráficos diarios. La EMA 200, la media móvil exponencial de 200 periodos. Para quienes nos escuchan, ¿puedes recordar rapidito por qué ese nivel es tan importante en el análisis técnico? Claro. A ver, la EMA 200 diaria es vista por muchos como una especie de frontera, ¿sabes? La línea que separa una tendencia alcista de fondo de una posible tendencia bajista más seria. Perderla no es solo que caiga el precio, es una señal bajista. De peso. Y además, lo que antes era un piso, un soporte, se convierte automáticamente en un techo, una resistencia, un nivel que ahora va a costar superar. Entendido. Como quitarle una red de seguridad al precio, ¿no? El impacto debió ser grande. Pero bueno, el mercado nunca se queda quieto del todo. Hubo un intento de rebote, ¿verdad? El 18 de agosto se vio un rebote. Interesante. El análisis lo llama una vela inteligente. Es una forma de decir que podría ser una compra fuerte de institucionales, quizás aprovechando la caída, ¿no? Comprando barato después del susto inicial. Interesante eso de la inteligencia detrás de la vela. Y aquí entra un concepto que parece que Navarrete usa bastante, la ley Quero. ¿Nos puedes explicar un poco qué es eso? Es su interpretación personal de un patrón, de un ciclo que observa en los mercados. La idea principal es que después de una expansión fuerte, un movimiento rápido y grande, ya sea para arriba o para abajo, el mercado tiende como a contraerse, a buscar un nuevo equilibrio. Imagina un acordeón. Se estira y luego tiene que volver a cerrarse. Y supongo que lo conecta con los ciclos históricos de Bitcoin. Exacto.
Se planteaba la pregunta, ¿esta volatilidad era solo una sacudida o era el principio de un ajuste mucho más grande? Comparaba con ciclos pasados y sugería que, bueno, a largo plazo no era una locura pensar en correcciones hacia los 70,000 o incluso 40,000 dólares. Una visión cíclica de que la historia, si no se repite, al menos rima. Vale, entonces, volviendo a esa postal del 21 de agosto, ¿cuál era el diagnóstico general que daba Navarrete? Por lo que cuentas, no sonaba muy optimista. No, para nada. El resumen era claramente pesimista. La vela del mes de agosto ya estaba en rojo. Los indicadores técnicos diarios muy negativos. Incluso mencionaba múltiples cruces de la muerte. Ah, los famosos cruces de la muerte, cuando las medias móviles rápidas cruzan por debajo de las lentas, otra señal clásica que suele encender las alarmas bajistas. Correcto, aunque como detalle curioso, en gráficos muy cortos, de 15 minutos, sí detectaba una pequeña figura, un triangulito ascendente, que a veces puede anticipar rebotes, pero la advertencia era cuidado extremo. Nada de buscar compras entonces, oportunidades en la caída. La recomendación era como mucho hacer scalping, o sea, operaciones muy rápidas. Entrar y salir en minutos buscando ganancias pequeñas. Nada de quedarse dentro esperando una gran recuperación. El riesgo se veía demasiado alto. El análisis técnico de ese día sonaba bastante duro. ¿Qué otros puntos destacaba? Señalaba que el precio estaba por debajo de niveles clave de lo que llama autocorrección de los meses anteriores. Este término, autocorrección, se refiere a los niveles de retroceso esperados dentro de un movimiento. Y en este caso, los niveles de las subidas de julio y agosto ahora actuaban como resistencias muy fuertes. Lo describía como un máximo perfecto, un techo muy difícil de romper. Y en gráficos horarios, bueno, la situación era descrita como catastrófica. Precio y bandas de Bollinger por debajo de la EMA 200 horaria. Un panorama muy bajista en esa temporalidad también. Con tantos soportes rotos, ¿cuál era el siguiente nivel clave a vigilar? ¿La próxima parada posible? El foco estaba puesto justo en la EMA 200 diaria que mencionamos antes. En ese momento estaba sobre los 105,863 dólares. Parecía el sitio más probable al que iría el precio a corto plazo. Para ese día en concreto, el 21, esperaba un movimiento más bien lateral, ¿sabes? Un sideline, dentro de un rango entre 110,435 y 115,952. Y en medio de todo este análisis técnico, también se hablaba de factores externos, ¿no? Como la espera por lo que dijera el presidente de la Fed al día siguiente. Sí, el análisis consideraba cómo eso podía influir. Planteaba dos escenarios. El negativo, si las palabras de la Fed no gustaban y además se juntaban con un posible anuncio de recesión de Moody's, pues Bitcoin podría recibir otro golpe y caer hasta los 98,000 dólares. Perder los 100K era una posibilidad real. Y el escenario más optimista, que las declaraciones de la Fed, si caían bien, pudieran traer un poco de calma. Estabilidad temporal al menos. Pero lo que realmente llamaba la atención de ese análisis del 21 y que le da profundidad a esa postal era la visión a largo plazo de Navarrete. Era bastante provocadora. ¿Provocadora en qué sentido? Bueno, iba más allá del análisis técnico del día a día. Planteaba abiertamente que Bitcoin a largo plazo quizá podría perder importancia frente a otros tokens, ¿sabes? Sobre todo los ligados a nuevos estándares financieros como la norma ISO 2022, esta que busca modernizar los pagos globales. Uf, eso es fuerte. Sugerir que Bitcoin podría volverse secundario va un poco contra la corriente de muchos en el mundo cripto. Muy fuerte, sí, y para ilustrarlo, usaba una analogía histórica curiosa. Comparaba la situación con la caída del precio del aluminio en el pasado, para decir que quizás el 90% de los tokens que existían entonces podrían, bueno, desaparecer. Una visión casi apocalíptica para el ecosistema cripto de ese momento. ¿Daba muchas pruebas concretas para esa predicción tan drástica en el análisis? No entraba en súper detalle con la evidencia en ese análisis específico, más allá de la analogía y la mención a ISO 20022, pero sí dejaba clara su postura personal en ese momento. Él no estaba para invertir a largo plazo en Bitcoin, para hacer hodling. Estaba centrado en el trading activo, a corto plazo, veía demasiada incertidumbre de fondo y prefería sacar partido de la volatilidad del momento. Realmente interesante. Este análisis del 21 nos pinta un cuadro complejo. Indicadores técnicos gritando peligro, el impacto claro de noticias y ballenas, la sombra de los ciclos históricos, todo hirviendo en un mercado súper sensible. Totalmente.
Es una instantánea perfecta de lo difícil que es navegar un entorno así. Refleja cómo el análisis técnico pudo, aunque lo necesites, a veces se ve superado por factores externos o por la psicología del mercado. Captura esa tensión, ese nerviosismo de intentar encontrarle sentido a todo en medio del ruido. Una postal desde el ojo del huracán, sin duda. Ahora, avancemos unos días. Tenemos otra instantánea. El análisis del 25 de agosto. Este parece más práctico, ¿no? Más centrado en operar. Exacto. Si el análisis del 21 nos dio el contexto, el diagnóstico general, el del 25 nos muestra cómo se aplicaba esa visión bajista en la práctica. Se enfoca en describir una operación específica de venta en corto, un short, que Navarrete hizo ese mismo día. Vamos al detalle. ¿Cómo fue esa operación corta? Que, recordemos, es apostar a que el precio va a bajar. La entrada fue cuando el precio andaba por los $112,093. La señal, lo que le hizo entrar, fue la ruptura hacia abajo de la EMA 50 en el gráfico de 15 minutos. Navarrete la describió como una señal muy fácil y masiva, que ocurrió durante lo que él llamó una rotación masiva de promedio. Rotación masiva de promedio. Suena técnico. ¿Podemos traducirlo un poco? Parece que se refiere a un momento en que el precio cruza de forma muy clara, con fuerza y volumen, una media móvil importante, en este caso la EMA 50 en 15 minutos. Sería como una señal de un cambio rápido y fuerte en el sentimiento del mercado a cortísimo plazo, confirmando la dirección bajista que ya esperaba. Entendido. Y dice que fue escalando la posición. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no metió todo el dinero destinado a esa operación de golpe. Fue añadiendo más a su apuesta bajista a medida que el precio confirmaba la caída, fijándose en las velas de gráficos aún más cortos, como el de 5 minutos. Se hace para controlar el riesgo y confirmar que la tendencia va en tu favor antes de meterlo todo. Y todo esto, recuerda, venía de análisis previos que hablaban de dobles autocorrecciones negativas, o sea, una falta de confianza total en cualquier intento de subida. Una de las partes que me parece más útil, sobre todo para quien opera, es cómo decidió cerrar la posición, tomar las ganancias. Salir bien a veces es más difícil que entrar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y el análisis del 25 le dedica tiempo a explicar justo eso. Sacó una ganancia de unos $2,300 sobre un movimiento total de unos $2,600 en esa operación. Lo interesante es, ¿por qué no cerró en cuanto vio la primera vela verde después de la caída fuerte? Claro, lo intuitivo sería pensar, vela verde, peligro, a salir. ¿Por qué no lo hizo? Su argumento fue que esa primera vela verde no era una señal real de que el precio fuera a darse la vuelta. Era simplemente una autocorrección de la vela roja anterior, o sea, un pequeño rebote técnico, casi un respiro esperado dentro del movimiento bajista principal, el swing, pero que no significaba que la fuerza vendedora se hubiera acabado. Cerrar ahí habría sido precipitado según su método. Entonces, ¿qué buscaba exactamente para darle al botón de cerrar? Buscaba señales más claras de que el impulso bajista, el swing, se estaba agotando. Miraba si las velas siguientes conseguían romper pequeños niveles de resistencia que se habían creado en las autocorrecciones anteriores. El cierre final lo hizo justo cuando el precio logró superar uno de esos pequeños niveles que había aguantado en las velas recientes. Esa superación para él validaba que el impulso bajista inmediato podía estar terminando. Así que salió, aunque curiosamente el precio luego bajó un poquito más, pero prefirió asegurar la ganancia siguiendo su sistema. Muy metódico, basado en la estructura del movimiento, no solo en el color de la vela. Después de esa operación, ¿cuál era su lectura del mercado ese día 25? ¿Había cambiado algo? Seguía siendo claramente bajista. Su expresión fue muy gráfica. Esto va en caída, pero así. No esperaba un gran rebote, un pullback. Como mucho, anticipaba un movimiento lateral, un sideline, que quizá llegaría hasta la EMA 20 en el gráfico de 15 minutos, pero no mucho más allá. ¿Y cuál era entonces la estrategia que recomendaba para seguir operando en ese ambiente? La estrategia era esperar, con paciencia. Dejar que el mercado tuviera un pequeño repunte, por ejemplo, que superara la EMA 50 en 15 minutos temporalmente, para luego buscar una nueva entrada corta cuando el precio volviera a cruzar esa misma EMA hacia abajo. Estaba buscando repetir el patrón de cruz de muerte a corto plazo. Su predicción era clara. El mínimo reciente, la zona de los $109,000, probablemente se visitaría de nuevo. Me llama la atención cómo va adaptando las medias móviles que usa como referencia. No se casa con una sola, ¿no? Ese es un punto clave de su enfoque por lo que se ve en estos análisis.
Explica cómo la media móvil importante cambia según la tendencia y la volatilidad del momento. Si en tiempos más calmados la referencia podía ser la EMA 200 diaria o luego la EMA 20 diaria. Para esta operación del 25, en plena caída, la guía fue la EMA 50 en 15 minutos, mucho más pegada al precio. Y si la caída se ponía aún peor, volvería a cambiar de referencia. Sí, indicaba que si la caída continuaba fuerte, incluso la EMA 50 se quedaría atrás, y la referencia clave pasaría a ser la EMA 20, también en 15 minutos. Y ya en un escenario extremo, de caída libre, podrían ser la EMA 9 y la EMA 3 las que marcaran el final del agotamiento bajista. Vinculaba esto a su concepto de secuencia Quero, como una cascada de cruces de medias, 3/9, 3/20, que iban marcando las fases del ciclo, hasta el cruce grande de 50/200. Y para tener la foto completa, combina distintas temporalidades, ¿cierto? Correcto. Menciona que usa gráficos de 1 minuto, 5, 15, 30, 1 hora hasta el diario. No para operar en todos, sino para confirmar las señales y ver dónde están las medias clave en cada marco temporal. Señalaba, por ejemplo, que para el 25 de agosto el precio ya estaba por debajo de la EMA 200 en muchas de esas temporalidades cortas. Y en el gráfico diario, el importante, el precio estaba por debajo de la EMA 50. La siguiente parada teórica era la EMA 200 diaria, sobre los $106,000. Y si se perdía ese nivel, bueno, los siguientes objetivos que mencionaba ya eran $90,000 y $74,000. Suena a que tiene una metodología muy estructurada. Insiste mucho en seguir modelos específicos. Si eso es recurrente, habla de los 5 modelos, que parece que pronto serían 6 modelos, que su equipo repasa todos los días. La operación corta que describió encajaba en uno de esos modelos, el de rotación de promedio. El énfasis está en la disciplina, ¿sabes? En repetir y en ejecutar la operación completa, entrada, gestión y salida, siguiendo las reglas del modelo elegido. Muy estricto. Incluso da un consejo curioso sobre cómo ver su material de formación. Sí, recomienda verlo a velocidad acelerada, a 1.5x o 1.75x. Dice que no es solo por ahorrar tiempo, sino para entrenar la mente a procesar información y reaccionar rápido, simulando un poco la velocidad y la presión del mercado real. Qué curioso enfoque. Para cerrar el análisis del día 25, ¿cuál era la jugada técnica concreta que estaba esperando o buscando después? Reiteraba la idea de buscar otra entrada corta. Específicamente, si el precio rompía claramente por debajo de la EMA 20 en el gráfico de 15 minutos, que andaba por los $110,093, buscaría entrar corto apuntando un soporte histórico cercano sobre los $109,276. Perfecto. Si intentamos poner juntas estas dos postales, la del 21 y la del 25 de agosto, ¿qué imagen final nos dan? ¿Cómo se conectan? Componen una imagen muy coherente, la verdad, y muy reveladora. El análisis del 21 nos dio como el gran angular, ¿no? El panorama general, macro y técnico. Bastante pesimista después de la ruptura del máximo, con soportes clave rotos, señales técnicas malas. Y el del 25 nos dio el zoom táctico, cómo se aplicaba esa visión bajista en una operación real, mostrando cómo adaptar la estrategia usando medias móviles de corto plazo y pegándose a modelos específicos en medio de toda esa volatilidad. Así que la postal final de ese momento, la que mandaríamos desde agosto de 2025, mostraría un mercado de Bitcoin con heridas técnicas claras, muy sensible a las noticias y a los movimientos de los grandes. Un mercado con un sesgo bajista muy fuerte, según los indicadores y las medias que seguía Navarrete. Pero, y aquí está lo interesante, esa misma volatilidad creaba oportunidades para operaciones muy rápidas, scalping, trading de corto plazo, para esos traders disciplinados, casi como cirujanos, que se ciñeran a sus modelos y controlaran el riesgo al milímetro. Era un equilibrio muy tenso, como caminar sobre hielo fino. ¿Qué podemos aprender hoy, mirando atrás a esos análisis? Creo que ilustra muy bien una tensión clave en el trading. Necesitas combinar la disciplina técnica, seguir reglas, modelos, vigilar niveles, con una adaptabilidad enorme. Saber qué herramienta, qué media móvil, es la importante ahora, según cambian las cosas. Muestra ese esfuerzo constante por encontrar patrones, estructura, en medio del ruido y la incertidumbre, pero sin poder ignorar nunca los factores externos que te pueden volar el plan por los aires. Una lección sobre cómo intentar mantener el rumbo en aguas muy turbulentas. Y para cerrar nuestra inversión de hoy, como siempre queremos dejar una idea ahí, flotando, algo para darle vueltas.
considerando lo que vimos. Un mercado súper volátil, técnicamente dañado, donde el foco del trading a corto plazo se va a guías cada vez más inmediatas, como las medias de 20, 9 o incluso 3 periodos. ¿Qué podríamos pensar si incluso estas referencias tan a corto plazo empezaran a fallar todo el tiempo, a dar señales confusas, contradictorias? Plantea una pregunta interesante. ¿Podría ser que la propia naturaleza de ciertas fases del mercado, tan caóticas, tan rápidas, haga que las herramientas clásicas de análisis técnico pierdan efectividad o que se vuelvan mucho más difíciles de aplicar? ¿Es esa dificultad creciente una característica de esos momentos, dejando a los participantes con cada vez menos cosas a las que agarrarse? Replantear los enfoques mismos para intentar navegar esa incertidumbre. Una reflexión sobre los límites del análisis técnico frente a la complejidad del comportamiento del mercado real. Sin duda, algo en qué pensar. Con esta reflexión terminamos nuestra exploración del Bitcoin de agosto de 2025, visto a través de la lente técnica y táctica de Jesús Navarrete. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive.